Soy Lorena García Medrano y el día de hoy vamos a ver el tema de vértigo postural paroxístico benigno para la materia de prácticas hospitalarias clínicas del séptimo semestre. Aquí está la visión y la misión de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc del plantel de Guadalajara. Y bueno, hablando del tema, bueno, como definición tenemos que el vértigo postural paroxístico benigno va a ser la presencia de episodios breves de vértigo con duración menor a 60 segundos desencadenado por ciertas posiciones de la cabeza y se va a acompañar de nistagmo y se va a diagnosticar con la maniobra de Dix-Hallpike. Esta definición la obtenemos de la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento del vértigo postural paroxístico benigno. Y bueno, vamos a tener que puede tener origen tanto primario como secundario. El secundario pues relacionado con ciertas alteraciones estructurales del sistema vestibular y pues es un vértigo clasificado como periférico por la misma razón que tiene que ver con alteraciones del oído interno. Y bueno, vamos a tener que en el 50% de los casos estos pacientes suelen tener una remisión espontánea. En epidemiología tenemos que es más frecuente en el sexo femenino con una relación de 2:1 sobre el masculino y tiene una mayor frecuencia entre la quinta y la séptima década de la vida y su segundo pico es en los adultos jóvenes. Tiene una incidencia del 10% en la población en general y una recurrencia del 50%. En los factores de riesgo, pues como ya lo mencioné, el ser del sexo femenino ya es un factor de riesgo y también haber padecido un trauma craneoencefálico, también haber tenido una cirugía previa de oído interno, padecer de depresión, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, enfermedad coronaria, tener un antecedente de EBC, sobrepeso y también antecedente de migraña. Y bueno, la etiología es que va a existir un desprendimiento de las otoconias, que las otoconias van a ser depósitos de carbonato de calcio que se van a encontrar en el oído interno. Y bueno, el desprendimiento de estas otoconias eh, va a hacer que estas otoconias u otolitos queden libres dentro de los canales semicirculares y esto puede afectarlos ya que al estar libres y recorrer estos canales puede que se depositen dentro de uno de ellos y esto es lo que ocasiona esta sensación subjetiva de movimiento rotatorio o vértigo y en conjunto este fenómeno se llama canalolitiasis. En el caso de que estos otolitos se encuentren en el área de la cúpula, se le va a denominar cupulolitiasis. Y bueno, ahí está la sensación subjetiva de movimiento rotatorio que refieren los pacientes. Y bueno, la localización de las otoconias en estos conductos semicirculares, pues vamos a tener que el principal conducto afectado va a ser el conducto semicircular posterior. En segundo lugar, de un 6% a un 16% está el conducto semicircular horizontal o también conocido como lateral y con un porcentaje mucho menor, es considerado raro, el conducto semicircular anterior o también se le llama superior. Y bueno, el cuadro clínico, pues vamos a tener un vértigo que va a ser desencadenado con los movimientos de la cabeza. Los pacientes refieren que al agacharse, al moverse en la cama, al amarrarse las agujetas o al hacer diversos movimientos, se desencadena este vértigo. Y pues, como dije, va a ser un vértigo de duración corta, menor a 60 segundos, o en algunos casos puede ser un poco mayor, de algunos minutos, pero no más y pues suele tener una precipitación durante la mañana y siempre va a ser acompañado de un nistagmo. Esto nos ayuda a diferenciarlo de los vértigos de origen central que no tienen tanta relación con el nistagmo y bueno, también para guiarnos un poquito en la localización de la litiasis, pues podemos encontrar que en la cupulolitiasis el nistagmo suele ser más persistente y duradero, mientras que en la canalolitiasis suele ser más breve. Y bueno, en algunos casos también puede estar acompañado de náusea y vómito. En el interrogatorio para el abordaje de nuestro paciente, pues hay que primero observar cuáles son los desencadenantes. Como sabemos, en este vértigo van a ser los movimientos de la cabeza.
pero también en otros tipos de desafiantes que pueden existir para los vértigos, pues pueden ser ciertos fármacos que causen ototoxicidad y un vértigo secundario. También puede estar relacionado el vértigo paroxístico benigno con el trauma craneoencefálico. También si existe un riesgo cardiovascular, pues hay que diferenciarlo de ciertos eh, y también cuando existe un riesgo cardiovascular o factores de riesgo cardiovasculares, pues también se tiene que preguntar al paciente si ha padecido eventos cerebrovasculares, puesto que ciertos eventos hemorrágicos o isquémicos cerebelosos pueden ocasionar este vértigo, las migrañas también, y también las infecciones, como es el caso del herpes zóster, que puede ocasionar alguna afección en el oído y secundariamente pues un vértigo. Y también hay que investigar acerca de la sintomatología, ya que si tiene diplopia, disartria, disfagia o una debilidad que no esté asociada al momento del vértigo o un desequilibrio que no esté asociado al momento del vértigo, puede indicar más algo neurológico, al igual que la fotofobia y la cefalea. Y pues también investigar acerca de las características del vértigo, que como ya vimos, pues suele ser un vértigo de duración corta y altamente relacionado con los movimientos de la cabeza. Y bueno, la exploración física, en el caso del canal semicircular posterior, pues vamos a hacer esta maniobra que es la confirmatoria de Dix-Hallpike. En algunas ocasiones pues solo se realiza esta porque, como ya habíamos visto, más del 90% de los casos son de afectación del canal semicircular posterior. Y bueno, vamos a observar las características del nixtagmo. Esta maniobra se va a realizar, vamos a sentar al paciente sobre la camilla, vamos a girar su cabeza lateralmente alrededor de 45 grados y posteriormente de manera rápida lo vamos a acostar intentando que quede en una inclinación de 30 grados sobre el plano horizontal de la camilla y pues vamos a observar las características del nistagmo y también se le va a provocar la sensación de vértigo, ¿no? Y bueno, en caso de que haya una alteración del conducto semicircular posterior derecho, vamos a encontrar un nistagmo rotatorio a la derecha, o sea, antihorario, y en el caso de que sea izquierdo, va a ser un nistagmo rotatorio a la izquierda, en relación con las manecillas del reloj. Y bueno, las contraindicaciones para esta maniobra, las principales son estenosis cervical, movilidad limitada, radiculopatía cervical, también las lesiones medulares y que el paciente tenga obesidad mórbida. Tampoco está recomendado en pacientes que tengan síndrome de Down o artritis reumatoide, que sea severa, y tampoco en espondilitis. Y bueno, para la exploración del canal semicircular superior, se va a realizar esta misma maniobra y también para identificar cuál canal está afectado, si el izquierdo o el derecho. También se deben observar las características del nistagmo. Y bueno, la exploración física del canal semicircular horizontal o lateral. Bueno, esta maniobra se va a realizar posteriormente a que la maniobra de Dix-Hallpike haya sido negativa. Y bueno, el nombre de la maniobra es de Mac-McClure, que se va a realizar con el paciente acostado, de preferencia también con una inclinación de 20 grados sobre el plano horizontal y se va a hacer haciéndolo girar 90 grados hacia cada uno de los lados y pues se va a desencadenar también el nistagmo. Este nistagmo generalmente suele ser de tipo geotrópico, es decir, en relación a la gravedad, que tenga cierta orientación hacia el suelo, pero también puede ser ageotrópico, que tenga orientación contraria hacia arriba. Y bueno, este nistagmo se va a presentar en la fase rápida hacia el oído afectado. Y el diagnóstico va a ser puramente con la historia clínica y las maniobras de exploración física confirmatorias. No se necesitan estudios de imagen a menos que se sospeche de una afección neurológica. Y bueno, las pruebas vestibulares y de audiometría solo se deben realizar en caso de un diagnóstico incierto o que se sospeche de alguna otra patología en la que sí se presente hipoacusia, puesto que esta no es
no está relacionada con esta patología. Y bueno, no se deben utilizar pruebas de laboratorio ni gabinete porque realmente no atribuyen nada al diagnóstico y pues no son necesarias. Y bueno, el tratamiento farmacológico, estos esquemas que voy a mencionar no son definitivos, se recomiendan principalmente antes del tratamiento no farmacológico, es decir, de las maniobras de reposicionamiento que ahorita les voy a mencionar, y porque esas son las que realmente le van a servir al paciente y van a ser definitivas. Y bueno, el tratamiento farmacológico vamos a tener que se le debe dar sinaricina de 40 a 120 miligramos diarios por 2 o 3 días, dimenidrato de 50 a 100 miligramos de 2 o 3 veces al día, diazepam de 2 a 10 miligramos al día, dividido cada 6 u 8 horas, dependiendo del paciente, y metoclopramida de 10 miligramos, si va a ser intravenoso o intramuscular, y posteriormente se le debe dar vía oral 10 miligramos 3 veces al día. Y bueno, esta medicación está recomendada para minorar la sintomatología que se desencadena con las maniobras de reposición, puesto que aunque son curativas, puede que el paciente las presente y puede llegar a tener hasta vómito. Y bueno, el tratamiento no farmacológico se recomienda que sea ya en el servicio de segundo nivel, en otorrinolaringología, pues para que ellos realicen estas maniobras de reposicionamiento. Y bueno, en la resolución de los síntomas se lleva en el 80% de los casos, y pues incluso en el 92% de los casos se presenta esta resolución en la segunda maniobra, el 80% es en la primera. Y bueno, la recurrencia puede ser del 30%. Vamos a empezar con la maniobra de Epley, que bueno, esta va a ser para la afectación del canal semicircular posterior, que va a ser la maniobra de mayor efectividad de todos los que voy a mencionar, y pues también es la más usada por la misma prevalencia que tiene la afección de este canal, que dijimos que era el más afectado. Y bueno, cada uno de estos pasos realizados debe durar al menos 1 minuto, y esta maniobra a la inversa es la que se utiliza para la reposición de los otolitos del canal semicircular superior. Y bueno, lo primero que se va a realizar es que se va a girar la cabeza del paciente a 45 grados hacia el lado del oído afectado, y también lo vamos a recostar de manera rápida. Posteriormente vamos a girar 90 grados hacia el lado del oído sano y lo vamos a reposicionar hacia arriba, hacia que se vuelva a sentar y se reincorpore nuevamente. Y pues lo que comentaba hace un momento es que en algunos casos es necesaria la medicación, porque al realizar estos movimientos puede que se presente la sintomatología del vértigo e incluso el vómito. Por eso es recomendado dar el tratamiento farmacológico incluso hasta 5 minutos antes de realizar estas maniobras. Y bueno, la maniobra de Simon, que esta va a ser para afectación también del canal semicircular posterior, pero es menos efectiva, realmente la recomendada es la anterior, y también puede ser utilizada en cupulolitiasis. Y bueno, en esta el paciente que va a estar sentado a la orilla de la camilla con los pies al aire. Bueno, primero lo que vamos a hacer es girar 45 grados la cabeza del paciente y luego lo vamos a recostar de esta manera, como se ve aquí, hacia el lado del oído afectado, donde podemos ver el otolito, y luego lo vamos a acostar hacia el otro lado y al final reincorporarlo. Ahora tenemos la maniobra de Verbiture, que esta va a ser para la afección del canal semicircular horizontal, que este también es poco común, y esta maniobra también se hacía en pocos casos, y van a ser 4 giros totalmente, es decir, de 360 grados del paciente, y en este sí se va a comenzar, al contrario que las anteriores, por el lado del oído sano,
y se va a hacer girar al paciente totalmente acostado, primero la cabeza, luego el cuerpo y así consecuentemente hasta que de nuevo esté acostado boca arriba y debe reincorporar posteriormente, sentarse de manera rápida. Y bueno, lo que se debe hacer es 4 de estos giros, al menos hasta la desaparición del nistagmo, y en casa se recomienda que sigan haciendo 2 giros por día, al menos por una semana. Y bueno, las restricciones de actividad posterior a las maniobras de reposicionamiento, en algunos casos se recomienda el uso de collarín o también que se mantengan en reposo con una inclinación de 45 grados y en caso de que no haya sido satisfactorio el tratamiento, que hayan tenido ciertos síntomas residuales, se recomiendan ejercicios de educación vestibular, que estos los voy a explicar en un momento. Y bueno, estos se van a dar una semana después de las maniobras de reposición, cuando ya se notó que el paciente sigue presentando vértigo o náusea o la conjunción de estos síntomas. Y bueno, los ejercicios de habituación vestibular van a conformarse de 5 niveles, pero realmente hay incluso hasta 24 tipos de ejercicios. Y bueno, el nivel número 1 van a ser ejercicios oculares con la cabeza inmóvil. El nivel número 2 van a ser movimientos de la cabeza y los ojos. El nivel número 3 van a ser movimientos de brazos y cuerpo sentados. El nivel 4 se tiene que hacer con el paciente levantándose de la cama o de una silla. Incluso en algunas ocasiones puede ser cargando pelotas u objetos. Y el nivel 5 va a ser trasladándose, subiendo escalones o incluso caminando. Y bueno, estos ejercicios, como les dije, no se van a utilizar en todos los casos, solo en aquellos casos en los que las maniobras anteriores dejaron ciertos síntomas residuales. Y bueno, si ya definitivamente no hay una mejoría en un total de 6 semanas, pues ya se tiene que ir al servicio o derivar al servicio del paciente, al servicio de otoneurología. También hay que informarle, ya que estos ejercicios de habituación vestibular son para hacerlos en casa, hay que informarle a los familiares del paciente o a quien viva con él la importancia de estos ejercicios y cómo se deben de realizar para que realmente se llegue al resultado esperado, que sería pues que sería la remisión del vértigo, ¿no?